Muy bien, ahí empezamos la grabación. Buenos días a todos, un saludo muy especial. No sé que aquí veo que nos está acompañando Carlos Mauricio Moreno, Joanes Franco, Jorge Loza desde Perú, Ricardo Gutiérrez, Samuel que ya está conectado con nosotros, está Carlos Díaz y ahí van llegando las personas que se han registrado para nuestra conversación. Olga Moreno, bienvenida también. Javier Mezquida, gran amigo del Grupo Familia, también bienvenidos. Este espacio inusual de conversatorios para la sostenibilidad empresarial es un espacio que en Zona Segura ustedes saben que lo desarrollamos generalmente los jueves a las 5 de la tarde. Pero en atención a que mi gran amigo Samuel Yekutieli está viviendo en estos momentos en Israel y es nuestro invitado, pues entonces para no forzarlo a la trasnochada, eh, lo- cambiamos el horario en esta oportunidad. Me acompaña Carlos Eduardo Díaz, que es nuestro gerente general. Carlos, se te ven como las gafas torcidas, que bueno, nuestro gerente general, qué bueno que lo saludes y damos una conversación. Me acompaña, como ya les dije, Samuel Yecutieli, un gran profesional, gran colega, nos conocemos hace muchísimos años, por decir que más de 20, en el tema de la seguridad. Samuel es un venezolano expatriado a Israel, una persona con quien compartimos muchas afinidades desde lo humano y también desde lo profesional. Es una persona que conoce muchísimo de seguridad ciudadana y ha sido un profesional que durante muchos años ha aportado, y no digo que aportó, sino que ha aportado a la doctrina del temas de seguridad, convivencia ciudadana en América Latina, no solamente en su país, en Venezuela, sino también en Colombia y ahora desde Israel, pues que está desarrollando vínculos a través de este tipo de conversaciones. Samuel, bienvenido y luego le doy paso a Carlos Díaz para que dé la bienvenida, que es nuestro gerente general. Samuel. Bueno, primero quisiera agradecerles la invitación. Me sentí muy honrado que me involucres y también la temática que me propusiste. Fue un reto que me has hecho estas últimas semanas reflexionar y cómo investigar, ¿no? Cómo Israel efectivamente ha convertido sus amenazas en oportunidades y en industrias muy fuertes, que eso es lo que vamos a ver a lo largo de este conversatorio. Y hablaste de cuando nos conocimos, lo recuerdo muy bien, que efectivamente fue probablemente más de 20 años, donde en uno de mis viajes a Bogotá y específicamente a Medellín, y el motivo de mis viajes era tratando de aprender de las buenas prácticas que en varios aspectos se implementaron tanto en Medellín, Bogotá y como el país, como Colombia. Entonces, bueno, fue una fuente de aprendizaje porque en vista que las realidades con Venezuela son en algunos aspectos similares, ahí conseguí buenas experiencias. Pero el tema de seguridad ciudadana es muy dinámico, las cosas cambian muy rápido, esto es un cuerpo vivo con muchos cambios, entonces hay que estar todo el tiempo encima y viendo qué está pasando, monitoreando y buscando soluciones. Y efectivamente, como tú dijiste, hace 3 años y medio emigré de Venezuela, emigré a Israel junto a mi esposa y 3 hijas. Y desde que estoy en Israel, sigo con los temas de seguridad y obviamente he tenido la oportunidad de conocer muchas tecnologías nuevas, de avanzadas, aplicadas localmente. Y el esfuerzo que estoy haciendo es cuáles de estas tecnologías, cuáles de estas metodologías, cuáles de estas buenas prácticas podemos llevar a nuestros países en Latinoamérica para reducir los altos niveles de inseguridad que prevalecen en muchas de nuestras ciudades. Gracias, Samuel. Carlos Eduardo, un saludo de bienvenida. No tienes audio, Carlos. No.
Las virtualidades como un curso de esoterismo, ¿no? Estás ahí, no te escuchamos, hazte presente, prende la cámara. ¿Me escuchan ahí? Muy bajito. Algo sucede con esta maravilla. Quítate Nada, las gafas, más bien. sí, las gafas, sí, Eso es es, que tuve un ligero accidente ayer, como una innovación en el tema de gafas. las gafas de una sola pata. No, es un tema de economía de escala. Buenos días para todos y Samuel, para ti, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar una vez más esta invitación en un horario, como decía Carlos Vanegas, diferente a lo que usualmente hacemos los jueves por la tarde, pero pues nada, la ocasión lo amerita y ni más faltaba que solamente cambiar el horario nos limitara para poder disfrutar de ese conocimiento y de esas grandes experiencias de Samuel. A todos, mil gracias de nuevo por la confianza depositada en nuestra organización, que lo que buscamos hacer no es otra cosa que construir una comunidad de conocimiento alrededor de lo que nos convoca, que es el tema de gestión de riesgos y continuidad de negocio. Y aquí estamos con la colaboración de todos ustedes, con el cariño y la confianza de ustedes. Bienvenidos y una vez más, muchas gracias. Y Samuel, bienvenido a esta tu casa también. Feliz día. Carlos, muchas gracias por tus palabras. Y tú hablabas de continuidad del negocio. Y una de las cosas que Israel, aunque es un país, es un estado, pero también es un negocio. Y eso es un poco como vamos a ver la continuidad del negocio del Estado de Israel. Va a ser mucho de lo que vamos a conversar a lo largo de estos minutos. Muy bien. Arranquemos con el primer tema, Samuel, de los cuatro que planteamos en el slide que me enviaste y que estructura nuestra conversación. Hablemos de amenazas. Hablemos de Israel como destino de amenazas y cómo a partir de ese entorno hostil, ancestral, por decirlo lo menos, ha logrado que un país, una cultura, una raza, una religión, un estado, una comunidad haya logrado convivir al lado de sus naturales enemigos y aparte de eso lograr mantener una estabilidad frente a estas dos amenazas que son fundamentales. No hablemos de el conflicto armado solamente, porque hay dos amenazas fundamentales de las que conversamos que ahora nos traspasan en todo el mundo. Entonces, sí, hablemos de eso. Sí, bueno, efectivamente Israel es un país joven, un país relativamente nuevo, creado en el año 48, pero obviamente viene con una cultura ancestral como lo has descrito. Israel tiene todas las amenazas habidas y por haber, ¿okay? Es un país muy amenazado diariamente por todos los frentes disponibles, ataques continuos, crisis políticas, desastres naturales, en fin. Por cierto que hace 4 o 5 días un buque que salió de Irán vía Siria en el transbordo de petróleo creó un desastre ecológico llegando a las costas israelíes. Entonces continuamente hay crisis. Ayer un príncipe de Jordania trató de traer a Israel, ocurrió un impasse y eso afectó el viaje. A raíz de ese impasse prohibió el sobrevuelo aéreo sobre Jordania. Netanyahu tenía pensado ir a los Emiratos Árabes, que eso es uno de los logros del Tratado de Paz. En fin, todo el día hay muchas amenazas y continuamente hay que ir buscando soluciones y resolverlas. Continuamente hay que ver cómo esas vulnerabilidades son reducidas. Entonces, Carlos, son muchísimas, pero en áreas de esta conversación, de enmarcarlas, habíamos acordado concentrarnos en dos muy puntuales que están muy vigentes, entre otras. Una es la del COVID y el otro es de ataques cibernéticos que ocurren continuamente, de hackers, pero también, Carlos, de estados que son hackers, ¿okay? Que activan toda su maquinaria para atacar y destruir, afectar infraestructuras críticas. Claro. Hay cosas que sorprenden en ese mundo de la amenaza, ¿no? Y es igual
independientemente de las diferencias políticas, hay intereses superiores que hacen que esas pasiones, esas diferencias pasionales hayan sido superadas porque es más conveniente aprender y tener conocimiento del enemigo que ponerse a pelear con él, que es el caso del Tratado de Paz entre Israel y los Emiratos Árabes. Cuéntanos un poquitito de ese tema del ambiente político, de por qué eso, siendo casi que enemigos naturales, hoy tienen un tratado de paz. Sí, fíjate, el último semestre del año pasado, impresionante, pero se firmaron 4 tratados de paz, ¿ok? Cada uno con su personalidad, ¿no? Pero no se había firmado un tratado de paz desde hace décadas. Y estos tratados de paz, uno, por ejemplo, el caso de los Emiratos, que es bastante emblemático, cada uno tiene su personalidad, pero el de los Emiratos Árabes, entre otras cosas, es porque le tienen terror a la amenaza iraní. Entonces, fíjate cómo es que muchos de estos países vienen a Israel para que Israel les aporte con su conocimiento, con su experiencia, con su tecnología, cómo enfrentar a la amenaza iraní. Entonces, ahí se aplica mucho que el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Entonces, está pasando ahí. También, además de eso, un buen manejo diplomático, ¿okay? Y buena disposición. Entonces, fíjate cómo un cambio donde era inconcebible que un país musulmán, como un país judío, como Israel, tengan, fíjate cómo se están abriendo oportunidades. Y son oportunidades de ganar, ganar. O sea, esta cultura de la muerte, esta cultura de odio, no lleva a ningún lado. Y lo que se está demostrando aquí, cómo cambiar esto. Y creo que estos 4 tratados, y van a venir muchos más, son muy emblemáticos, muy importantes y están cambiando la dinámica geopolítica del Medio Oriente y en consecuencia del mundo, pues. Estamos completamente que es del mundo entero. Lo que pasa es que, digamos que no lo vemos tan lejano que no nos parece propio, pero en realidad es un ejemplo para nuestros países y para nuestras posiciones tan radicales en temas de política, que no vamos a hablar de política, este no es un espacio propicio para eso, pero la geopolítica impacta en los temas de gestión de riesgos y la seguridad indiscutiblemente, y no podemos soslayar este tema. Hablemos de los 2 amenazas presentes, actuales, más vivas de nuestra conversación. Estamos hablando del COVID-19, que es innegable, eso pues es una cosa, es una realidad presente que nos va a acompañar durante mucho tiempo, a no ser que aprendamos de ustedes, y todo el tema de cómo la transformación digital de los negocios, acelerada por causa de la pandemia, ahora nos ha vuelto muchísimo más expuestos a ataques cibernéticos, no solamente desde lo corporativo, sino también desde el ámbito personal. Sí. ¿Cómo es esa realidad en Israel, Samuel? Bueno, fíjate, primero quería comentarte que cuando esta pandemia no estaba en el radar de ninguno de los países. Fíjate que cuando uno ve los informes mundiales de los años anteriores, ninguno pandemia era baja probabilidad y alto impacto, ¿okay? Y resultó ser alta probabilidad y alto impacto, lo que posiciona como un cisne negro. Es algo que nadie se esperaba. Y en cisne negro se utiliza mucho en la gestión de riesgo. Un caso emblemático es las Torres Gemelas. Nadie se imaginó, bueno, uno, pero que se caigan las dos fue un cisne. Entonces es un ejemplo de un cisne negro, algo totalmente esperado. La pandemia en sí es un cisne negro y cada país fue reaccionando de manera diferente, dependiendo de sus condiciones. En el caso específico de Israel, Israel entendió muy rápido la amenaza, tomó decisiones rápidas, fue el primero que cerró sus fronteras, el primero que puso a su población en cuarentena y tomó decisiones muy fuertes para reducir el impacto del COVID. Entre otras cosas, hay que tomar en cuenta que Israel tiene una macroeconomía fuerte. Entonces, se puede dar el lujo de poner a toda su población
en cuarentena y cubrir un porcentaje importante de sus ingresos, en vista de que tenía unas reservas muy importantes. Enseguida comenzó a buscar soluciones, salieron muchísimas soluciones, pero entre otras también fue la primera que negoció con Pfizer la obtención de la vacuna. No sabemos el precio exacto, pero sí sabemos que se pagó de más, un monto importante, pero a cambio también, uno de los temas que Pfizer le convenía también era que como Israel, en vista de sus niveles de tecnología, tiene a toda su población, o sea, las historias médicas de su población están digitalizadas. Entonces, eso era un valor agregado importante para Pfizer, porque una vez la población vacunada, se podía medir qué es lo que está ocurriendo. Y eso lo ha convertido en un laboratorio, y es lo que estamos viendo en estos días. Hoy en día, los mayores de 50 años, la gran mayoría, más del 50% ya están vacunados, más la mitad del país está vacunado, y nosotros esta semana estamos poco a poco saliendo de nuestra, digamos, cuarentena. Son una desescalada programada. El aeropuerto sigue cerrado con restricciones importantes, y hoy en día, en conclusión, vemos los datos. Israel es el país que tiene más vacunados a nivel mundial. Y además se ha dinamizado cualquier cantidad de soluciones digitales, como tú dijiste, e inclusive se ha potenciado toda una industria que se llama en inglés Digital Healthcare, que es, digamos, la industria, digamos, de salud digital. Se ha dinamizado de manera importante. En ese tema quisiera como que tocáramos varias cosas, darle contexto también a las personas Sí. que nos acompañan. Israel, por su mismo sistema político y por su mismo sistema de defensa, es menester explicar que todos quienes son pobladores del Estado de Israel y son israelíes tienen que prestar servicio militar, y por el solo hecho de tener que prestar servicio militar en cualquier condición, sea mujer, de género incluso, pues les da la posibilidad de poder tener casi que sistematizada toda la historia de la hoja de vida de todos sus pobladores. Y tener la data, que ese es un primer digamos que activo de un país, el poder tener sistematizado todo el bienestar social y toda la acción del gobierno para con sus ciudadanos y sus habitantes, pues le da un control superior que alguien podría pensar que es el gran hermano, pero en realidad es un propósito nacional. El tema de la defensa de la vida, Samuel, que es un tema que es bien importante. Desde afuera se ve, a raíz de lo del conflicto, un tema muy pasado por la muerte, pero tú me contabas algo bien bonito en temas de estadística, en conservación de la vida. Nuestro conflicto armado en Colombia lleva más o menos 8 millones de víctimas, no muertos, sino víctimas de cualquier clase de tipo de violencia, y un número importante de cientos de miles de personas que han muerto y fallecido por causa de la violencia. Tenemos más de 50.000 muertos por COVID. Cuéntanos cómo son las cifras en Israel. Bueno, fíjate, en el caso de Venezuela, que la conozco mucho mejor, la cantidad de homicidios en Venezuela exceden, y por cierto que cada año se incrementan casi en un 30%, es una escalada casi exponencial, pero digamos el año pasado cerraba cerca de 30.000 homicidios al año, ¿okay? En un país que no está en guerra, ¿okay? Una población de 30 millones de habitantes, altamente violento. Israel, que es un país que está en guerra, en sus 70 y tantos años de creación, tiene 24.000, un poco más de 24.000 muertos. ¿Okay? Y están claramente identificados con nombre y apellido. Lo que quiero decir con esto, ¿okay?, es la cultura por la vida. O sea, aquí hay mucho énfasis a la cultura por la vida,
la vida no tiene, el precio es invalorable y se hace esfuerzos titánicos para preservarlas. Y una y otra vez se ha demostrado, hay muchos casos emblemáticos donde ha demostrado que este Estado protege a sus ciudadanos y está dispuesto a hacer muchísimas cosas para protegerlos, incurrir en cifras muy altas. Entonces, eso implica mover toda una maquinaria, ¿okay? Estudiar la problemática, buscar soluciones, desarrollar, incentivar el desarrollo, educación. Hay todo un ecosistema alrededor de todo esto para que esto funcione como debe ser. No es algo fantasioso ni es algo fácil. Aquí la vida es muy dura, ¿okay? Aquí es muchos sacrificios, pero en líneas generales predomina la prosperidad, predomina la cultura por la vida. Y los hechos así lo demuestran. Los números así lo demuestran. Tú hablabas un poquito, hablabas del tema de digitalización y todo eso. Dale. Quería reforzar, ¿okay? Que también otra cosa que predomina aquí, que los sistemas de salud son altamente eficientes y altamente accesibles. Eso significa que todos los israelíes, ¿okay? Tienen un seguro médico. Y esos son los que son israelíes, que son judíos, la gran mayoría, pero hay musulmanes y hay cristianos. Todos los que son israelíes tienen el seguro obligatorio, ¿okay? Que es de un estándar muy alto, y además de eso, 80% de esos todos, 80% tienen inclusive el premium, pagan una adicional, tienen un premium. Entonces tú tienes toda la sociedad asegurada. Entonces, y eso está dividido, compartido en 4 sistemas de salud, que a su vez entre ellos hay competencia, ¿okay? Entonces el presupuesto que ellos reciban va en función de la cantidad de afiliados que tienen. Entonces, entre ellos mismos hay una competencia sana para ellos captar la mayor cantidad de miembros, pues, ¿no? Y se evalúa también su calidad. En fin, todo esto junto permite que la vacunación haya sido muy rápida, haya sido muy eficiente, accesible para todos. Claro, esa es otra realidad de contexto bien importante. Bueno, igual, Israel es para nosotros, los colombianos, del tamaño del departamento de Quindío, que es un territorio más bien pequeño. Y en esa territorialidad también existen múltiples amenazas e incluso diversidad de culturas. A pesar de tener digamos que una religión preponderante, también hay vertientes de esa misma religión entre liberales y muy conservadores que también hacen que puedan surgir algunas diferencias entre las personas, pero que no son irreconciliables y que tal vez a través del diálogo y de ese esfuerzo por mantener la vida y conservar la paz del territorio, pues se hacen inmensos sacrificios. E incluso la migración, que ese es otro fenómeno que tenemos en América Latina, producto de la migración de otros países, entre esos pues de muchos de tus compatriotas que hemos recibido en todos nuestros países, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, y obviamente pues nosotros hemos absorbido en Colombia una gruesa parte. Pero ustedes también tienen migración y esa migración tiene algo que es muy bonito, que es la naturalización de las personas, que es hacer que tú, que eres ciudadano venezolano, con cultura venezolana, que vienes de comer hallacas y de comer, llegas a un país en donde tienes que absorberte. Esa absorción, cuéntanos algo de esa experiencia de absorción ya para que entremos en materia del tema de tecnologías. Ok, fíjate, quisiera un poquito reforzar algunas cosas que dijiste, que fueron estoy de acuerdo con todas ellas. Quería un poquito, Israel tiene 20.000 kilómetros. Te lo voy a comparar con Venezuela, ok, que para la audiencia es más. Bueno, Venezuela tiene 1 millón, es decir, Venezuela es 50 veces más grande que Israel. Así de chiquito estamos hablando, un país muy, muy pequeño. Puedes ir, yo me encuentro donde yo vivo, es la parte más estrecha y lo hago en bicicleta de punta a punta.
¿Okay? Son distancias muy pequeñas. Fíjense, en cuanto a inmigración, desafortunadamente en el caso de Venezuela, que tenemos un drama político de envergaduras inimaginables, hay una fuerte inmigración. Hay más de 6 millones de venezolanos que han emigrado del país y muchos de ellos, con muchísimo esfuerzo, han ido a pie. Y hay cuentos asombrosos de llegado a pie a Chile, en fin. Y Colombia, como país fronterizo, es el que está recibiendo la mayor afluencia. Entonces, tú estás recibiendo, en el caso colombiano, no son los números exactos, pero creo que más de 1 millón de personas que te está llegando. 1.800.000. 1.800.000, que son números altísimos, pero además es población muy vulnerable, población que vino con lo que podía cargar, pues, ¿no? En situaciones muy precarias. Eso colapsa cualquier sistema de salud, colapsa cualquier sistema social. Entonces, el drama venezolano ya no es un problema únicamente dentro de las fronteras venezolanas, sino que ya es un drama hemisférico con muchísimas consecuencias en todos los aspectos sociales, criminalidad, salud, en fin. Eso es un riesgo que tenemos que ocuparnos de eso a ver cómo se enfrenta. Y ahora, Israel también es un país que está basado en inmigración. Por ejemplo, un caso muy emblemático fue cuando la caída de la Unión Soviética. Entonces, muchos judíos que estaban allá fueron traídos a Israel. Ahí llegó más o menos 1 millón. Pero ese millón era equivalente al 20% de su población. O sea, imagínate que Israel creció en un 20% en un periodo de 1 año, que le llegó toda esta inmigración. Es un esfuerzo titánico con otra cultura, con otra forma de ver las cosas, en fin. Y hoy en día tú ves, muchos de ellos se fueron, por cierto, vino a Israel, no se adaptaron y fueron a otros lugares, pero la gran mayoría se quedó y hoy en día tú los ves totalmente asimilados. Es decir, hay todo un proceso, toda metodología, en fin, todo el tema de educación para que la gente se asimile, se vaya involucrando y consiga su lugar dentro de la sociedad israelí. Y cada uno lo consigue de otra manera. ¿Okay? Nosotros vemos otras experiencias. Tú puedes ver en los países, el caso palestino, por ejemplo, que tú ves la cantidad de refugiados que hay, tercera, cuarta generación. Eso en Israel no se ve. No existen refugiados judíos en el mundo. Donde hay, se trae, se le asimila, se le da la formación, las herramientas, el apoyo financiero para que se abra camino. En estos días, por cierto, ayer creo que fue, llegó de Etiopía unos cuantos judíos que quedaban allá y se les trajo a Israel. Entonces el tema de la inmigración es algo continuo y hay toda una cantidad de cosas que hacer. Nosotros mismos cuando llegamos, ¿okay? Recibimos formación, se nos dieron cursos para aprender idiomas, saber leer, saber escribir, entender la cultura, en fin, una cantidad de beneficios que te permite echar raíces acá, pues. Claro, ese tema también hace que haya problemas y ahí viene el tema de, hablemos de las amenazas. Hablemos de esas amenazas y cómo a partir de una amenaza, digamos que la vocación de la innovación pasa hasta convertirse en tecnología. Lo conversábamos de que en Eilat sucede un evento, pasa por la universidad, bueno, hasta que llega al ejército, lo prueban en el ejército y termina en un desarrollo. ¿Cómo es esa ruta, ese roadmap de la amenaza a la innovación? Mira, hay un caso bien emblemático, ¿okay? Que es una ciudad, tú dijiste Eilat, quisiste decir Beersheba, ¿okay? Es una ciudad que queda Beersheba, que queda al sur de Israel. En esa ciudad, el Estado de Israel decidió potenciarla y decidió convertirla en la capital mundial de cyber. Y ese caso, que ojalá algún día puedan venir los que nos están escuchando y visitar ese lugar, en ese caso, en un lugar que son 200 metros, que tú puedes ir caminando de lugar a lugar, tienes una universidad importante, la Universidad Ben Gurión, tienes fuerzas militares, tienes la industria militar israelí, ¿okay? La que fabrica una cantidad de tecnologías, armamento, en fin, tienes un parque tecnológico
tienes un hospital importante. Es decir, que distancia a pie, además la academia, tienes la universidad. Entonces, tienes a distancia a pie, además el Estado, por cierto. El Estado también está presente, incentivando. Entonces, tú tienes ahí diferentes jugadores. Cuando digo distancia a pie, es tal cual, 200 metros están muy cerca, muy íntimo, de manera que, por ejemplo, el ejército puede venir y plantear una problemática que tiene, ¿okay? Se la plantea a los jóvenes buscan una solución, tratan de desarrollarla, hacen una tesis, buscan una solución, enseguida cerca está la industria militar que pudiera implementarlo, a probar el piloto, si el asunto funciona y pasa a otros niveles, hay la posibilidad de financiar esa solución para convertirla digamos, una solución civil. Y ahí se crean startups, y ahí es donde hay financiamiento de capital de riesgo. Y bueno, y es todo un círculo virtuoso que permite que esa solución, esa problemática, esa amenaza, se estudie, se busque una solución, se desarrolle la tecnología adecuada y comenzar a probarla y crear industrias. Y por ejemplo, con ese enfoque se creó la industria de Cybertech, por ejemplo, de todas las tecnologías cyber. Bueno, es generándole al país trillones de dólares, ¿ok? Generándole en ingresos por la venta de sus soluciones. Claro, ahí entonces tú, cuando conversábamos en la preparación de esta conversación, Sí. dijimos, bueno, hay un universo enorme de mapas tecnológicos y todo, pero pues el tiempo es muy corto y si quisiéramos que con los dos problemas que enfrentamos, el tema del COVID y el tema de la seguridad ciudadana y el tema del cyber, pues, ¿qué quieres mostrarnos o cuéntanos algunas de las experiencias que tienen en Israel para estos tipos de cosas? ¿Te comparto la presentación que tenías o tú la subes? Pon la número 9, por ejemplo, que es de salud. Va. Ya. La No. número 9. Acá estamos. Acá estamos. Presentación. ¿La están viendo todos? Sí, pero baja un poquito más, a ver. Baja 2. Otra más. Ok, estos son, para la audiencia, estos son unos mapas tecnológicos, lo que vemos a la derecha de nuestras pantallas. Y así ahí, ahora lo voy a explicar, no se ve porque es muy grande y al reducirlo se hace, pero yo voy a explicarlo y vamos a entender la idea, pues, ¿no? Estos mapas tecnológicos yo así he coleccionado 10 de ellos, algo así, cada uno en otra vertical. En este caso específico son tecnologías de salud contra el COVID. ¿Okay? Cada cuadrito que vemos ahí es una empresa que está desarrollando una solución específicamente. A la izquierda, para facilitarlo un poquito, puse las 4 categorías que hay para esta industria. Es decir, equipamiento de protección y prevención, equipamiento o tecnologías para aspectos sociales y mentales. Quisiera resaltar que el COVID ha tenido un impacto mental, psicológico muy alto. Aquí se han desarrollado varias soluciones para el tema de depresiones, en fin. La tercera categoría son tecnologías para el monitoreo remoto, ¿okay? Y poder hacer una atención desde el domicilio. Esto significa no colapsar, o sea, que los médicos pueden remotamente ver al enfermo o al paciente de manera de reducir la presencia en los hospitales y por ende no colapsar. Y otras herramientas de diagnóstico y apoyo a toma de decisiones. No creo que se vea, pero ahí abajo, aquellos interesados, le puse la fuente, que es el Startup Nation Central, lo ponen en Google y ahí van a ver mucha información. Entonces aquí tienen, por ejemplo, toda la industria que existía previo al COVID, pero que se ha potenciado de manera exponencial por toda esta demanda, aceleró el proceso. Y hay un caso específico, si pasa a la próxima lámina,
¿ok? Porque hay muchísimas, hay muchas soluciones, pero una específica que ha tenido mucho impacto, que esta solución, ahí viene el equipo y en el celular está el médico. Es decir, los 4 dispositivos que ven en la mitad lo tiene el paciente y el médico le va diciendo, ponte ahorita el estetoscopio, ponte en la boca, ponte en los oídos, en fin. Y con toda la información que está recibiendo y se le transmite remotamente al médico, el médico puede ir tomando decisiones. Obviamente en el proceso, estamos en el mundo cyber, entonces obviamente que hay tecnología de inteligencia artificial que le está apoyando a la decisión del médico. Entonces aquí tienes un caso muy concreto. Fíjate que a la fecha se han hecho 650.000 exámenes de telesalud. Eso significa 650.000 personas que no fueron a los hospitales y reduce la presión que en estos días tienen los hospitales. Y financieramente hablando, esta empresa ha duplicado su valor, ha logrado recaudar 50 millones de dólares. Es decir, aquí demuestra una vez más cómo la amenaza, se consiguió una solución, se desarrolló una tecnología y se están desarrollando industrias que están generando prosperidad. Nosotros en Colombia tenemos ciudades como Medellín, en donde incluso las autoridades, los mismos líderes que han pasado por las alcaldías han intentado en los últimos 20 años potenciar parques tecnológicos y desarrollo de startups de una forma admirable. De hecho, nosotros, pues en Zona Segura, hacemos parte como de esa red de startups para crear tecnología, en el caso nuestro, pues de gestión de riesgos, pero más allá de pensar en hacer desarrollos tecnológicos y convertirlos en maquilas, ustedes lo que han aprendido de esto es no maquilar, sino hacer el producto y comercializarlo. Sí, aquí no hay maquilas, olvídate de eso. Maquila es, tú sabes, entre comillas, mano obra barata, y entonces por eso viene. Aquí no, aquí se hacen inversiones astronómicas muy, muy altas en investigación y desarrollo. Cuando uno lo ve, el porcentaje del PIB que se va a investigación son de los más altos del mundo. Las universidades, las 10 mejores universidades de Israel están ranqueadas entre las mejores del mundo. Los hospitales israelíes están ranqueados entre los mejores del mundo. Y en fin, y eso es resultado de fuertes inversiones. Es decir, esto es una política de Estado, ¿okay? Esto no son iniciativas individuales. Es una política de Estado para potenciar todas las áreas. Se dice fácil, son muchos esfuerzos, pero bueno, por ahí están los resultados. Básicamente, mucho esfuerzo en educación. Esa, yo creo que si tengo que resumirlo en una frase, es educación, educación, educación. Ese tema de la educación es bien importante porque la gente siente en América Latina que es un discurso casi que demagógico, decir que en la educación está el salir de la pobreza, porque en contraposición a eso el narcotráfico ha hecho una campaña alrededor de usted no necesita educarse, usted puede tener dinero rápido y véngase súmese en la cadena maldita del tráfico de estupefacientes, el lavado de activos y el contrabando, que persistirá durante muchos años en América Latina porque mientras haya consumidores, pues siempre habrá una oferta de producto y esto es una economía maldita, pero que existe y es una cosa que más bien es difícil de enfrentar, lo cual nos pone en una situación más precaria en temas de seguridad porque el tema de la microextorsión, el tema del microterrorismo, el tema del microtráfico, el tema del lavado de activos, el tema del contrabando y el tema del tráfico de armas, también hace que toda esta situación se caldee
mucho más fácil en América Latina. Siempre haya una mujer que no se eduque y que termine siendo presa de un hombre que no la valora como mujer, a propósito del Día Internacional de la Mujer, no la valora como mujer, sino que la convierte en un objeto sexual, que finalmente termina embarazada y termina siendo una madre soltera, mujer de un hombre que no la valora como mujer, ni se comporta bien como padre. Entonces ahí tenemos un ciclo social muy difícil de romper, porque el narcotráfico hace de las suyas en esa sociedad. Eh, ¿Cómo es el tema del control ciudadano, Samuel, a ese tipo de actividades? No hay, obviamente por el nivel de desarrollo que ustedes tienen, microextorsión y ese tipo de cosas, pero sí tienen pequeños actos de ese desorden ciudadano que hace que también ustedes tengan tecnologías para ese tipo de cosas. Sí, entonces, fíjate, quisiera, tocaste varios temas, quisiera reforzarte, estoy de acuerdo contigo. El tema del drama social que viven nuestros países, eh, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando visité Medellín, que fui a la Comuna 13, y bueno, y cómo cambió la dinámica ahí, pues, ¿no? Cómo hicieron el tema de movilidad, se hizo infraestructura, se hizo educación, los mega edificios, las megas bibliotecas que hicieron en la mitad de un barrio. En fin, fíjate cómo esas intervenciones se hicieron, creó un vacío y ese vacío fue llenado con educación. Eh, Porque definitivamente el narcotráfico es muy atractivo, en el sentido de que es una riqueza muy rápida y ahí tenemos un modelaje perverso. Fíjate que fácil, no es tuyo y esto. Y eso hace estragos, y lo vemos en todos los países, porque el crimen desafortunadamente en nuestros países paga. ¿Okay? Dicho esto, aquí te mostré un ciclo virtuoso. Aquí te estoy mostrando cómo las soluciones que se han desarrollado se han convertido en industrias y esas industrias han creado progreso. Entonces tienes mucho incentivo a estudiar, a superarte para ser parte de este progreso, porque vas a ver los beneficios. Entonces tú decías también que muchas veces la educación es como un proselitismo, sí, porque queda ahí y la gente no ve los beneficios. En cambio uno ve cómo el delincuencia prospera. Entonces es romper ese ciclo vicioso y convertirlo en un ciclo virtuoso. Eso requiere mucha voluntad política, requiere muchas políticas públicas, requiere educación, requiere las mil y unas cosas, pero la disposición a enfrentarlo. Fíjate, en Israel hay muchos problemas. Yo no quiero transmitir, hay muchos problemas, hay delincuencia, hay drogas, hay todo, pero lo que percibo es que no hay impunidad, es decir, los delitos son castigados y se busca, repito, se busca una solución y eventualmente todo vuelve a su normalidad, pues, ¿no? Eh, Tú nos hablabas ahora de cómo pasa de la industria militar a la industria civil. De hecho, es absolutamente claro que después de las pandemias y después de las grandes guerras, la humanidad ha evolucionado en pasos agigantados, 50 años, lo que no evoluciona en tiempos de paz, tristemente. Tristemente no, porque la paz no es, digamos que la paz es un estado demasiado cómodo. La guerra hace y obliga a los estados y a las sociedades a conmocionarse por diferentes temas. Pero cuando pasa esa innovación de la industria militar pasa a lo civil, eh, yo sí quisiera que nos contaras un poco más de ese switch que hay ahí entre lo militar y lo civil, porque nosotros vemos a Israel muy desde lo efectivo que son sus Fuerzas Armadas y cómo hacen para sostener en medio de tantos enemigos alrededor un Estado que vive en
paz interna, digamos que, Para pero ¿cómo lo vemos en la innovación? sí, si quieres pon la lámina ¿cuál? La lámina 5, por favor. Claro que sí. Vamos para la ¿Okay? siguiente. Ahí traté. Perfecto, ahí estamos. Todavía creo que no se ve, ¿no? No, perdón. Ahí. Ok, fíjate, ahí traté un poco de esquematizar lo que estabas diciendo, porque definitivamente hay una transferencia de la tecnología militar a la industria civil. Del lado izquierdo, la parte de arriba, menciono, digamos, muchos de los organismos de seguridad: policía, ejército, fuerza aérea, unidades élites, el Mossad, que es muy famoso a nivel mundial, y el Shabak, es, digamos, es seguridad interna, puertas adentro, Interna. entre otros. Esos son los organismos de seguridad que de ahí salen mucha gente con muchísima experiencia. Esa gente, muchos de ellos, al salir de sus funciones, pasan a la industria de la alta tecnología con su experiencia. Por otro lado, tenemos la industria militar. ¿Okay? Y ahí puse varias empresas, muchas de ellas, por cierto, tienen presencia importante en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, la industria militar y los organismos de seguridad están desarrollando están desarrollando tecnologías, en fin, y ellos entran, emigran, incursionan en la industria de alta tecnología. Ahí otra vez se van desarrollando soluciones militares, y una evolución natural es que muchos de estos productos también incursionen en el mundo civil. Y ahí es cuando se convierten en soluciones para seguridad ciudadana. Es decir, muchos de los productos que vemos en seguridad ciudadana tienen, digamos, su historial, tienen su antecedente, provienen de una solución militar. Simplemente fue adaptada a la dinámica civil, pues. Entonces vamos a hablar sobre el tema del cyber, que también tiene esa misma vocación. Voy a ir al slide que tenemos Ah, con ese tema. Entonces, hablamos sobre este tema de Unidos contra el Terror Cibernético. bueno, ahí básicamente lo que quise decir con esa lámina es otra vez, es la disposición, es la voluntad política de enfrentar el terror cibernético. El terror cibernético es muy complejo, tiene muchas cabezas, entonces la única forma de enfrentarlo es en cooperación. ¿Okay? Y tenemos que entender, juntos tenemos que enfrentar esta problemática. ¿Okay? Y bueno, Israel en ese aspecto está liderando a nivel mundial con ese mensaje, con sus soluciones, con sus propuestas, y por eso es que la gente viene acá a buscar soluciones. Quería pedirte que me pongas la lámina. Dime. ¿Dónde está? La lámina. La lámina 14. 14, Sí. claro, para hoy. Sí, Déjame. ahí a lo largo de nuestro conversatorio hemos hablado. Es No, la esta. 14, esa. ¿Ok? Le he hablado de las industrias que se han creado. Bueno, este es otro de los mapas tecnológicos que he coleccionado. Como decía, por cada vertical hay otro mapa tecnológico. En este caso específico, tampoco lo ven porque este es un afiche, son muy grandes y están muy reducidos. Pero cada icono que ven ahí la tabla a la derecha, son empresas, son startups o son empresas consolidadas que cada una de ellas resuelve un problema real, muy específico. Y bueno, hoy en día hay más de 800 empresas israelíes en la industria de cybertech. Y lo que puse en la parte de abajo, que dice categorías, simplemente para que se entienda un poco más, las diferentes opciones que hay. IoT, que es Internet of Things, Internet de las cosas, cyber, seguridad de la web, identidad, seguridad móvil, en fin, ahí ven las diferentes categorías.
como les decía, las amenazas son muy variadas, son de todo tipo y ahí están de una u otra manera estructuradas. Como ustedes saben, lo que está predominando la tendencia últimamente es el de Internet de las cosas. Entonces, vamos a tener trillones de objetos, de artefactos conectados a Internet y los vehículos, las neveras, los aires acondicionados, en fin, todos los dispositivos que están conectados a Internet. Y cuando hay una brecha de seguridad en esos dispositivos, el hacker puede aprovecharlas. Y hemos visto ataques cibernéticos masivos. Bueno, estas empresas, cada una a su manera, busca de resolver las diferentes problemáticas que van surgiendo. Entonces te podrás imaginar, Carlos, que esto es un ciclo virtuoso, porque todo el tiempo vienen nuevas amenazas, vienen nuevos problemas, hay que buscar nuevas soluciones y a su vez se van generando nuevas startups, nuevas empresas y la industria sigue creciendo. ¿Okay? Entonces aquí tienes prosperidad en el buen sentido de la palabra, generando bienestar, resolviendo problemas comunes para todos nosotros. Nosotros vemos a Israel como un patrón, como podemos ver también a los Estados Unidos en el tema del Silicon Valley o a Alemania para otros temas de tecnologías, especialmente el tema de desarrollos de salud. Pero quisiera que nos contaras un poco más, Samuel, sobre cómo aterrizar esto a nuestro entorno latinoamericano, porque la sofisticación de Israel en este tema podría sentirse como eso es muy lejano y es muy costoso, ¿cierto? Esos dos adjetivos a veces aparecen en la vida de cada uno de nosotros y entonces digo, yo quisiera tener tal cosa, pero es que eso está muy lejos y muy costoso. Y yo creo que ahora el mundo es muy pequeño y las cosas han recobrado su valor real a partir de temas de la pandemia. ¿Cómo se acerca comercialmente y cómo poder, incluso a través tuyo, poder acercar y tener preguntas para obtener respuestas? Sí, fíjate, nuevamente estoy de acuerdo con lo que has dicho y quisiera reforzar lo que tú has dicho. Efectivamente, las tecnologías israelíes son costosas, es como ir a comprar un Mercedes, son costosas y no todo aplica a nuestros países en Latinoamérica, entre otras cosas porque son problemáticas diferentes. ¿Okay? Sin embargo, hay un porcentaje de ellas que sí aplican. Uno tiene que hacer, digamos, entender la problemática, entender la solución y tratar de buscar la más acorde. Pues, ¿no? No vaya a ser que vayamos a venderle hielo a los esquimales, que muchas veces desafortunadamente ocurre eso. Entonces, hay muchas cosas que hacer, pero yo escogí una muy específica. Si me pasas a la próxima lámina. Claro. Muy específica, que es la 15, escogí uno que me parece que puede ser relevante para nuestros países, inclusive para ustedes, que ustedes se dedican a formar gente, y son las academias de ciberseguridad. En fin, hay muchas cosas que hacer, pero esta me pareció una solución muy viable, genera prosperidad, genera beneficios. ¿Y por qué? Porque tenemos muchísimas amenazas en el mundo cyber, que las estamos viviendo, no hay personal, hay escasez de personal de manera significativa porque los avances son muy rápidos. Entonces, con una academia cyber, donde, entre otras cosas, vemos en el recuadro azul, ella lo que hace que tiene simulaciones de ataque, está el equipo rojo, el equipo azul, en fin, ahí se hacen se genera tráfico, se genera amenaza, se ataca, se le enseña cómo lidiar con los medios de comunicación en caso de crisis, en fin, se simula los ataques y le da la oportunidad de preparar gente. Yo creo que eso es una opción y por cierto, y la gente que sale ahí saldría con buenos sueldos, con una buena remuneración. Entonces, otra vez entras en un círculo virtuoso. Entonces, aquí tú tienes, creo yo, tomando en cuenta la fuerte tendencia del cyber, de la fuerte necesidad que hay
del déficit de profesionales que hay a nivel mundial, una oportunidad muy concreta que genera beneficios relativamente a corto plazo. Entonces ahí tú tienes una solución aterrizada, pues, ¿no? Claro, y eso es una solución más blanda, ¿cierto? Una solución más blanda que puede ser implementada en América Latina fácilmente. ¿Okay? Es cuestión, yo lo visualizo, por ejemplo, en alianzas con universidades, que tú sabes que ya tienen la plataforma, tienen la infraestructura, tienen la experiencia. Yo lo visualizo que combinando esfuerzos y, digamos, y el gobierno también lo visualizo entrando, ¿okay? Para financiar estos costos, subsidiar estos costos, de manera que para el ciudadano, para el joven que quiera prepararse en esto, tenga un precio mucho más accesible. Entonces, ahí tú tienes tecnología, tienes las universidades y tienes, digamos, el gobierno incentivando. Entonces, ahí tienes algo muy concreto que se puede hacer y estás invirtiendo en la gente, estás invirtiendo en educación. Y otra vez, eso va a generar prosperidad, nuevos sueldos, vas a crear toda una industria, no es una maquila, estás generando conocimiento y esos jóvenes van a inventar cosas también a su vez. Y si hay prosperidad ahí, los alejas de las drogas, los alejas de la delincuencia, porque le estás mostrando un camino que es viable, que es sustentable. Interesante. De hecho, nosotros somos parte de la Federación Colombiana de Software. Como Zona Segura somos parte pues, de la federación y vemos ahí que hay una oportunidad importante de poder acercar esto para el desarrollo del país. Me parece que ahí nos estás dando una muy buena idea que podemos incluso poner a rodar fácilmente. Acercar voluntades ahí me parece importante y entonces que el resultado de esto también pues nos quede como algunas tareas porque el país necesita recurso humano para el tema de seguridad de TI y para TI no necesariamente para seguridad, sino para TI, pero para seguridad de TI más todavía, porque es un escalón más sofisticado. Nosotros pensamos que el tema de la ciberseguridad es un tema para ingenieros de sistemas, pero no más ayer en Colombia, hoy lo estaban relatando en la radio local, en la radio a nivel nacional, sobre dos casos de una persona que la atracaron, se les llevaron en el celular y en media hora, teniendo el celular, entraron a todas sus cuentas. O sea, ya no se llevaron las tarjetas, sino el celular. Entraron a todas sus aplicaciones, le cambiaron las claves, le desocuparon las cuentas y finalmente le mandaron un mensaje para casi que entregarle el celular como a manera de rescate. O sea, en media hora sucedió todo esto. Se vuelve una locura a donde esto se riegue desde que los medios de comunicación sean capaces de traer la noticia, eso es darle ideas, darle las llaves al ladrón para que tome nuevas ideas en formas delincuenciales. Y entonces no estamos lejanos de eso y para un delito necesitamos nuevos tipos de policías y esto no se soluciona con armas. Esto se soluciona con gente que tenga mejores habilidades tecnológicas que las que tienen los delincuentes. Esto no se soluciona con uniformes y con subametralladoras, ni con pistolas, ni con escuelas de policía, sino que también los privados tenemos que entrar en esta conciencia de que la ciberseguridad no es un tema lejano, es un tema que nos toca a todos y a cada uno para poder hacer que la amenaza no se vuelva tan común. Sí, efectivamente, aquí hemos hablado mucho de tecnología y entonces la tecnología es muy bonita, es muy atractiva, pero también tiene la otra cara, ¿ok? Que se puede usar en contra nuestro. Y el caso específico que diste, los celulares, hoy en día toda nuestra vida está en los celulares, toda nuestra información, todos nuestros contactos, todos los teléfonos, todo eso, estamos ahí. Entonces, por un lado, es una herramienta extremadamente útil, por otro lado, nos hace extremadamente vulnerables. Entonces, otra vez,
todo el tiempo hay que buscar soluciones para cómo proteger e impedir que el teléfono sea hackeado, y hemos visto muchos incidentes, pues, ¿no? De todo tipo. Sí, por eso decía que esto es una lucha continua y tenemos que prepararnos, pues. No queda otra que prepararnos, estar monitoreando las amenazas, invertir, estudiar, incentivar, en fin, todo lo que hemos conversado a lo largo de este conversatorio. Bueno, el tiempo es muy corto en televisión, como dirían los presentadores de programas, y ya son las 9 de la mañana, no nos queda sino media hora, y tenemos varias personas de diferentes partes de América Latina, tenemos, y de España también, tenemos a Isabel Casares de España, tenemos a Ángel Santos de República Dominicana, para nombrar dos, tres, tenemos a Jorge Loza desde Perú. Entonces, sí quisiera invitar a que conversen con Samuel. Aprovechemos esta media hora para esta conversación. Levanta la mano Jorge Loza de Knowledge Center en Perú a hablar contigo, Samuel. Jorge, te vemos. Prende tu cámara. Hola Samuel, un gusto conocerte por este medio. Gracias por toda esa orientación de cómo una filosofía compartida por una población con bastante entrenamiento en las amenazas, ¿no? Hace que también tengan decisiones más sólidas. En la experiencia que tú vienes observando allá, entre definir políticas de Estado claras y países como los nuestros, que son con algunas políticas excesivamente flexibles y otras simplemente enunciados de política, eh, ¿cómo recomendarías poder mirar a nuestros países para abordar, por un lado, esta estabilidad que necesitan las nuevas amenazas que se plantean, y digo nuevas por darle un nombre de actualidad, cuando el tema de la tecnología, desde que comenzamos con los computadores mainframe o los computadores 8088, de aquellas épocas cuando recién innovábamos en el tema de la PC, se sigue manteniendo, siempre hay esas brechas y hay ese mundo oculto. Hoy por hoy estamos hacia un mundo con inteligencia artificial que también avisora otro nuevo desafío. Cuando nuestras sociedades, las sociedades americanas, de una u otra forma todavía son demasiado sanas, y lo digo así, demasiado sanas, en confiar mucho en que todo se va a resolver, y a veces el factor humano, que es el elemento clave, termina siendo justamente el gran agitador, el gran elemento disruptor, ¿no? Y más aún cuando todavía no puede concretar políticas de Estado tan claras como las tiene Israel. ¿Cuál sería tu orientación para ir nosotros encaminándonos hacia esto nuevo, ¿no? Hacia las nuevas amenazas. Escuchándote hablar, Jorge, me vienen a la mente tres comentarios, pues, ¿no? Uno, hablaba de inteligencia artificial. Entonces, claro, por un lado, con el tema de Internet, estamos más cerca uno de otro, pero también te podrás imaginar que para incursionar en inteligencia artificial, tu nivel profesional tiene que ser aún más alto, pues, ¿no? Tienes que, y dicho esto, cuando lo detectas, dices, wow, pero la gente que me llega no es preparada, porque por los vacíos que hay en la educación de bachillerato. Lo que yo he visto aquí, que tengo hijas adolescentes, es el esfuerzo que hacen, el incentivo que hacen, por ejemplo, para que estudien matemáticas de alto nivel. Es decir, en bachillerato tienes matemática nivel alto, nivel medio y nivel promedio. Los incentivos que hay para que te vayas a matemáticas de alto nivel, que es obviamente mucho más difícil, pero se te incentiva por una cantidad de vías, pues, ¿no? Que si tú entras a una matemática de alto nivel, después vas al ejército, vas a tener mejor cargo, si tienes un mejor cargo después a la universidad, vas a entrar a una profesión de alto nivel y después vas a entrar en el mundo high-tech, en fin, fíjate que es una visión a largo plazo, pero por ejemplo, algo tan sencillo como incentivar la educación de matemáticas de alto nivel a nivel de bachillerato, te enciende la rueda, pues, ¿no? Pero otra vez, esto requiere una visión de largo plazo. Lo que pasa es que en nuestros países
uno necesita, vemos mucho populismo porque necesitas una política inmediata, porque tienes las elecciones encima. Entonces, por eso que no. Y educación, al igual que seguridad, los resultados tú los ves a largo plazo. Entonces, muchas veces son soluciones muy inmediatas. Lo otro que, escuchándote hablar, Jorge, yo visualizo que tanto Israel como los diferentes países de Latinoamérica son países complementarios. ¿Okay? Lo veo muy claro y yo de hecho he escrito varios libros enfocado a Venezuela que he ayudado a desarrollar, que se llama Venezuela e Israel, Economías Unidas para el Mundo. Pero si le quitas Venezuela y pones Latinoamérica, viene siendo más o menos lo mismo, pues, ¿no? Entonces yo visualizo muy bien Latinoamérica e Israel, economías unidas para el mundo. Lo veo claro, Latinoamérica tiene retos que superar, Israel es un supermercado de soluciones. Entonces lo veo claro en las diferentes áreas de educación, agua, agricultura, seguridad, en fin. Ahorita con el tema de salud, cada uno, dependiendo del terreno donde se encuentra, se le puede buscar la solución adecuada para enfrentar la problemática y otra vez, construir un mejor lugar para vivir, un lugar de prosperidad, cultura de la vida. Lo veo claro, no es, se dice fácil, es un proceso ambicioso, pero se puede hacer. Otros países lo han hecho, no estamos aquí hablando algo de... Pero hace falta, como siempre digo, voluntad política, en el buen sentido de la palabra. Disposición de activar toda la maquinaria para llegar a un final feliz. Hay un tema y es que, digamos que nosotros en América Latina tenemos un fenómeno bien particular y es que los gobiernos no se mueven solos. O sea, los gobiernos los mueven los políticos, tristemente, pero los políticos se mueven porque los empresarios los pullan, pues para poner una palabra bien coloquial, los chuzan, los incentivan, los presionan para que se muevan en ciertas cosas. De hecho, muchos de los desarrollos tecnológicos en el tema de digitalización de identidad en Colombia se han movido desde el sector privado. Nosotros tenemos un sistema general de seguridad social en salud que es ejemplo en América Latina porque nosotros sí tenemos censado a toda la población, esté cubierto por el plan obligatorio de salud, que es el seguro básico que tienen en Israel, o por el régimen subsidiado, que es la gente pobre o de menos recursos que tiene acceso a la salud, pero en virtud de que las personas de mayores recursos subsidian a los de menores recursos. Digamos que es un tema ahí de equilibrio, de equidad social, que ha tenido muchos detractores, pero que quienes conocemos la historia sabemos que antes, cuando el Estado era el único que tenía el poder de la salud en el país, solamente quien tenía salud, el que tenía salud era el que trabajaba. El número patronal era el número del empleado y del empleador. No, ni la familia, ni los hijos, ni los papás tenían derecho al sistema de salud. El sistema de salud en Colombia se reformó en la década de los 90 y ha evolucionado hasta lo que hoy tenemos, en estos 30 años, ha evolucionado a lo que hoy tenemos, aunque tengan muchos detractores, tenemos a todo el mundo identificado. Eso hace que digamos que estemos muy a la par de Israel en ese tema, pero nos queda faltando lo otro, que es cómo hacer que las tecnologías apropiadas le lleguen a las personas, al ciudadano del común o al ciudadano del común a través de las empresas, porque a través del Estado va a ser bien difícil. Entonces, aquí pues hay gente que está, incluso en esta conversación, que son líderes o que trabajan en empresas muy poderosas desde lo industrial, desde lo financiero, desde las finanzas, desde lo comercial,
que seguramente tienen muchas curiosidades o mucha curiosidad de saber qué cosas hay y qué podemos aprender. ¿Dónde podemos encontrar información, Samuel, para poder investigar y poder encontrar soluciones o saber? Ok, fíjate, Carlos, primero quería reforzar una cosa que dijiste. Nuevamente Dale. me identifico con lo que dijiste. Nosotros en esta presentación nos concentramos, digamos, en el tema de Israel y sus aportes, su tecnología, pero en Latinoamérica hay muchos focos de excelencia y muchas de ellas las conozco de primera mano, pues, ¿no? En mis viajes, en mi recorrido, inclusive en Venezuela. Entonces hay muchos focos de excelencia. Lo que yo veo que muchas veces de ellos logran ranking mundial en muchos aspectos, pero a veces no son sustentables en el tiempo, porque a veces no se adaptan, pues, ¿no? Llegaron al pico, lograron una solución, llegaron a una metodología, pero ahorita vino, oye, hubo cambio, hay una dinámica y no se actualizaron por X o Y motivo y bueno, y van perdiendo su posicionamiento. Entonces, sí hay mucho que hacer, pero también hay que garantizarle de una u otra manera que sea sustentable en el tiempo. Y eso requiere muchas cosas, visión, recursos, incentivos, las condiciones adecuadas y demás. Eso por un lado. Adicionalmente, tú me preguntas por el tema de cómo enfocarlo. Una de las cosas que más me tienen entusiasmado y que lo veo más claro que he aprendido de los israelíes es todo este concepto de ecosistema. ¿Okay? Y en esencia, todas estas soluciones que hemos hablado, de trasfondo hay un ecosistema que abarca a todos los actores relevantes. Véase Estado, empresarios, academia, industria, capital de riesgo, en fin, todos los actores jugando juntos, pero hace falta un director de orquesta que coordine todo esto y eso le da más sustentabilidad, porque lo que nosotros vemos son focos de excelencia, es alguien que salió, un individuo o una empresa, pero cuando tú tienes un ecosistema, fíjate que aquí son centenas de empresas que se están desarrollando, que se están presentando al mercado, ¿okay? Generando fortunas en billones de dólares. Entonces, pasa, creo yo, por un concepto de ecosistema. ¿Okay? Después me preguntabas por información adicional. Con muchísimo gusto. Yo he acumulado mucha información. Quisiera pedirte que me pases la lámina 16. ¿Okay? Y todo este material, Carlos, es extensivo a la audiencia. Claro que sí, claro que sí. Se las mando. Aquí hay 4 charlas emblemáticas aprendiendo la experiencia israelí, aprendiendo sobre seguridad ciudadana, sobre el cyber y sobre los 10 mandamientos de convivencia. Son charlas que pongo a su disposición para que le dé un poco de luces e ideas. La próxima, y aquí en esta lámina lo que dice, aquí ven diferentes, hay ruido de fondo, Carlos. Okay. Ya. Ok, aquí estos son diferentes portafolios que he desarrollado, donde en algunos casos hablamos de conceptos, pero aquí es más aterrizado con equipamiento muy puntual. Sin hablar de marcas, porque no es nuestra agenda, simplemente dar ideas. Entonces vemos aquí arriba a la izquierda equipamiento para las autoridades policiales, un portafolio para soluciones de COVID, herramientas para protección de infraestructuras críticas. Carlos, hay ruido de fondo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ok. Ya. Sí, ya, seguimos. Entonces, el otro portafolio es para soluciones de infraestructura crítica, como un aeropuerto, para control de disturbios, equipamiento muy puntual. La próxima. Ok, aquí yo para compartir todo lo que he aprendido con ustedes, he asistido en estos años a estos congresos, pues, ¿no? Ahí se los puse para que aquellos que quieran, bueno, entran, ponen en Google
esos nombres y demás, y van a llegar a los congresos. He hecho esfuerzos importantes para entender qué está ocurriendo acá, asistir a cada uno de estos eventos, cada uno con su característica. Bueno, seguridad municipal, otra para policía, otra para drones, otro para financiamiento, otros think tanks para amenazas militares, en fin, el otro cyber, cada uno y su esto. Pero la suma, asistir a estos congresos también es parte del tema de dinamizar, de poner a diferentes personas de diferentes disciplinas juntos para así desarrollar industrias. La próxima. Hay un tema ahí complementario y es Sí. la Embajada de Israel en Colombia y el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa, el CECIR de la policía, que es, digamos que el ala de la Policía Nacional de Colombia, que maneja todo el tema del Centro de Información para la respuesta a incidentes tecnológicos, que maneja todo el tema de cibercrimen, hacen una vez al año, esto pues es información para todos los que son asistentes, nosotros todos los años asistimos a una invitación que nos hace la Embajada de Israel para durante un día completo vienen las personas más connotadas de el tema de cyber investigación, cybercrimen y ciberdefensa de Israel, vienen a Colombia y durante un día en una forma, pues cuando se podía presencial, se hacía, el año pasado se hizo en forma virtual. Oportunamente les contaremos y les compartiremos el enlace para que asistan. Esto es generalmente a mediados del mes de junio. Hay un encuentro en donde se comparten experiencias, digamos que ya no tan, en este espacio es muy reducido, entonces nos toca simplemente hablar de que eso existe y ahí está, pero en junio se hace ya vamos para el sexto encuentro, perdón, de ciberseguridad, ciberdefensa y ciberterrorismo, y es abierto a todas las empresas que estén interesadas. Se asiste en calidad de representante de una persona jurídica. Entonces se puede asistir, cualquiera de las personas que hoy nos acompañan en el conversatorio podrían asistir porque sabemos que todos trabajan en alguna organización o trabajan para alguna organización o tienen su propio negocio, pero se asiste en calidad de representante de una persona jurídica. Entonces, oportunamente les pasaremos la invitación porque es un encuentro apasionante. Eso sí, es en inglés. Sí, entonces fíjate, nuevamente, Carlos, para reforzarte, porque estoy de acuerdo contigo, las embajadas son muy proactivas, las embajadas de Israel, y eso entra dentro de otro tema que está muy explícito, que es la diplomacia tech, es decir, toda una diplomacia comercial, una diplomacia de promover tecnologías, porque eso acerca a Israel a los diferentes países. Entonces sí, ocurre muchísimo, son muy proactivos y efectivamente se hacen estos recorridos por los diferentes países con representantes de empresas y ahí tú ves parte del ecosistema. Fíjate como una embajada, que es parte de Cancillería, que es parte de un Estado, ¿okay? Está ayudando a los empresarios a abrir sus mercados. Hablando de ecosistema. Fíjate que hagamos lo que hagamos, siempre va a haber todo un ecosistema que se potencia entre todos. Quisiera, por favor, tenía otros ahí unos libros que quería recomendar, la lámina 19. Pero bueno, otra vez, aquellos de ustedes que quieran seguir investigando, escuchando, están estos libros, ¿ok? El Startup Nation, que está en español, por cierto, les va a explicar muchas de las cosas que hemos conversado aquí, otro de innovación, en fin, otros son el que está abajo a la derecha, guía de productos, emitido por el Ministerio de Defensa, en fin, Shimon Peres, conocido por muchos de ustedes, fue primer ministro, fue presidente, en fin, premio Nobel. Entonces tienes diferentes libros que nos puede ayudar un poquito a entender el porqué de las cosas. La próxima.
Y otro tema son las películas. Para mi sorpresa, Israel se ha vuelto también líder en películas. ¿Okay? Por ejemplo, que está abajo a la izquierda, Fauda. En Netflix hay muchas. Sí. Sí, okay. Entonces, todas estas películas se han vuelto líderes mundiales. El estilo israelí, soy muy concreto, soy muy realista. Digo Fauda porque creo que la más emblemática, Fauda, siendo una película israelí, es de las películas, de las series más vistas en el mundo musulmán. ¿Okay? Entonces, ahí tienen diferentes películas que les va a ayudar a entender más todas las amenazas que hay sobre Israel. Y bueno, cómo las enfrenta. Tiene una de secuestro, otra de, en fin, Operación Hermanos. Es hermosa la película. Okay, Es bueno, hermosísima esa película. Vale la pena verla. Bueno, ahí tú ves en el caso de Operación Hermanos, todo lo que tienen en común denominador es proteger vidas. Fíjate, Operación Hermanos, todo el operativo, todo el esfuerzo que se hace, muy, muy arriesgado, de sacar de Etiopía a una de las tribus judías perdidas que estaban en Etiopía, judíos, que estaban aislados del mundo. Y se hizo un esfuerzo muy importante, se les rescató, se los trajo. Ahora imagínate, se les trae en situaciones muy, muy precarias y llegan a un país de avanzada. Te podrás imaginar todos los retos culturales de formación y todo para que esta gente se vaya asimilando. Difícil, muy difícil, pero se logró. Y cada uno poco a poco. De hecho, hay una ministra, por primera vez, una ministra que vino en ese viaje, que hoy es ministra de Inmigración. En fin, aquí son diferentes películas que les recomiendo a aquellos de ustedes que quieran seguir indagando, entendiendo mejor esta dinámica, pues, ¿no? Yo particularmente tengo que contar que cuando yo vi Operación Hermanos, uno se conmueve hasta la lágrima y se da cuenta como un propósito, y es un ejemplo muy bonito porque tiene una moraleja preciosa esa película, y es como un propósito nacional se convierte en una misión, y esa misión, a toda costa y sin derramar una gota de sangre, sin disparar un solo cartucho de munición, se pueden lograr cosas maravillosas. Bueno, mira, te voy a dar ya que dices que la viste, te gustó, el agente del Mossad que estaba instalado en el campo y es encargado de esto, es un uruguayo. Se llama Dani, habla español, tiene hoy en día 75 años más o menos, y él cuenta su historia. Así que aquellos de ustedes que quieran escuchar la versión de uno de sus protagonistas, de hecho, él es como emulado en la película, y puede ser en español, porque él llegó aquí, creo que llegó a Israel a sus 16 años, y bueno, hizo vida militar, entró al Mossad, le dieron esta misión, y bueno, si quieres ahí te lo dejo, porque como habla español y la historia es simpática, pero ahí te demuestra la cultura por la vida de ir, salir tus fronteras, atraer a tu gente. Sí, es una película bellísima, o sea, es hermosa. En todo caso, Carlos, todo este material, ahí no sé si lo ven, la audiencia, está el email mío, me escriben, inclusive a través tuyo, tú también tienes la presentación, se la podemos compartir y ustedes busquen eso y bueno, y en fin. No, se las vamos a enviar, esta presentación se la vamos a compartir a todos los que asistieron y se inscribieron. Es importante, estos conversatorios no tienen ningún propósito comercial, pero es una comunidad de conocimiento, como lo dijo Carlos Eduardo, mi compañero de trabajo y mi socio en Zona Segura. Lo que hemos pretendido y no vamos a claudicar en este propósito es en traer contenidos de calidad, contar, permitir hacer puentes de transferencia de conocimiento, que después redunden en negocios entre ustedes, no nos importa. Lo que nos importa es que la gente tenga contenidos de calidad, encuentre soluciones a través de este tipo de conversaciones, y, y,
y saber que más allá de las fronteras, más allá de nuestra nariz, más allá de nuestros propios problemas, hay gente que también tiene problemas y que esa gente que tiene problemas tiene mucho también para enseñarnos y nosotros también para compartir de aquí para allá. Samuel, como siempre, inmensamente agradecido. Muchas gracias por tu deferencia, por tu disposición, por tu tiempo. Esta es tu casa, Zona Segura. Será siempre hermana de Segurred y seremos amigos entrañables. Aquí tienes un amigo y unos amigos que siempre valorarán tu presencia. A Ángel Santos, a Carlos Díaz, a Carlos Mauricio Moreno, a Clara Restrepo, a Enrique Seminario, a Franklin Rendón, a Gianluca Siders, a Mónica Alexandra, a Olga Moreno, a Paula Andrea, a Rafaela, a Rodolfo, a Lina Aguirre, a todos los que nos han acompañado hasta esta hora, Isabel Casares, muchas gracias por su presencia. Despídete, Samuel, que esto se nos acabó ya y queda grabado. Los montaremos la grabación, la subiremos al blog de Zona Segura para que también la puedan compartir con otras personas. Bueno, Carlos, yo primero quisiera agradecerte a ti por la invitación. Como te dije al principio, me diste la oportunidad de reflexionar sobre todo esto, porque uno está en el día a día y aquí me tuve que parar o poner orden en las ideas y ver todo este proceso, porque lo intuía, pero ahora que tienes que explicarlo y tienes que ponerlo en blanco y negro, me quedó a mí mucho más claro y es creo yo el camino a seguir para nuestros países, pues, ¿no? Y esa es la idea, de ir construyendo, de aportar valor, en fin. Y a la audiencia, bueno, gracias por haber acompañado todo este tiempo aquí y les ratifico, ese material está a la orden, ahí hice referencia a otros materiales, también está a la orden, sin costo, me escriben y demás, y de ahí se los hago llegar. A todos, muchas gracias, y desde Israel les mando un fuerte abrazo, y espero verlos por aquí. Esperemos que abran las fronteras. Shalom. Shalom, shalom.